Abra su Biblia en Efesios capítulo 6, versos 5 al 9. Efesios 6, versos 5 al 9. Si lo tienen pueden decir amén y pueden sentarse. Hoy es el penúltimo mensaje de esta serie que le estamos predicando titulada Increíble. La semana que viene vamos a terminar esta serie y creo que es de gran bendición. La verdad es que para mí hubiese sido fácil simplemente llamar esta serie Efesios, porque lo que estoy haciendo es visitando cada capítulo de Efesios, pero quería darle un enfoque a unas áreas que creo que muchas veces las obviamos cuando estamos estudiando la palabra, y por eso quise llevarlo a este lugar de saber y conocer a un Dios increíble, increíble por las cosas que Él hace con nosotros, ha hecho con nosotros, increíble aún por las cosas que va a hacer y quiere hacer a través de nosotros. En el día de hoy quiero llevarlo a ustedes a algo que la mayoría de nosotros nos pasamos nuestra vida haciéndolo. Incluso comenzamos a pensar en cómo lo vamos a hacer desde que somos niños. Y de hecho pasamos el primer 25% de nuestras vidas preparándonos para ello. Sin embargo, el 85% de los estadounidenses odian hacerlo. La realidad es que el 69% de nosotros dejamos de hacerlo cuando tenemos 66 años. Y a los 75, el 90% de nosotros lo dejamos de hacer. ¿Sabe de lo que estoy hablando? De trabajo. El hecho es que el trabajo es una gran parte de nuestra vida. Te guste o no tu trabajo, amén. El trabajo no es solo algo que hacemos, sino que en realidad se convierte en parte de lo que nosotros somos. Si te encuentras con un extraño, inevitablemente le vas a preguntar, ¿qué haces? De hecho, es una pregunta que a mí no me gusta mucho que me hagan. Porque muchas veces estoy en un fórum donde la gente se siente incómoda conmigo, me están hablando lo más libremente y de momento me preguntan qué es lo que hago y la conversación cambió. Todo cambia. Yo me acuerdo una vez, mi esposo y yo estábamos en un show de comedia, ¿te acuerdas? Estábamos en un show de comedia y nos sentaron al lado de una pareja la pareja pues estaba hablando bien libremente con nosotros, estaban pasándola bien, no se escandalicen, ellos estaban tomándose su traguito y yo estaba bebiéndome mi Coca-Cola, porque estábamos en un show de comedia y sientan a todo el mundo así, los ponen en parejas, y de momento después de estar un rato en ese show y compartiendo con esa gente, de momento a uno de ellos le dio con preguntarme qué era lo que yo hacía. Y yo miré a mi esposa y dije, se dañó la noche. Y yo le dije, yo soy pastor. Y ellos, escandalizados, turbados, que hace un pastor en un show de comedia. A nosotros los pastores nos gusta reírnos también. Y no es mala idea de vez en cuando uno oír un buen chiste. Y en este particular, pues la persona que estaba haciendo la presentación de comedia, pues era un comediante que yo quería escuchar. La cuestión fue que después de hablar un tiempo nos fuimos. Entre las cosas que ellos nos hablaron a nosotros era que llevaban tantos años viviendo juntos, como 18 años, y nunca se habían casado. Como 1 año o 2 años más tarde llegaron aquí a mi oficina y yo me sorprendí a verlos y yo creía que venían a invitarme para otro show de comedia. Y el hombre cuando llegó me dijo, desde que lo conocimos no pudimos dejar de pensar en ustedes. Y yo quiero hacer de esta mujer una mujer decente, me quiero casar con ella. ¿Y quién mejor que usted, que Dios puso en nuestro camino para que nos casara a nosotros? Amén. Donde quiera que tú estés, tú eres quien tú eres en el Señor. Constantemente le preguntamos a nuestros niños qué quieren ser cuando sea grande. Si conoces a un estudiante de universidad, le vas a preguntar en qué se especializa. Y si conoces a alguien que se jubiló, le vas a preguntar qué hacía. Curiosamente, yo quiero que usted entienda esto. El trabajo no fue una invención humana. En realidad fue idea de Dios desde el principio. Así que, si usted de los que dice, yo quiero llegar al cielo para averiguar quién inventó el trabajo, para cogerlo por el cuello,
fue Dios el que se inventó el trabajo. El primer mandamiento que Dios le dio a un ser humano fue trabajar. Adán y a Eva apenas habían respirado por primera vez cuando Dios les dijo: vas a trabajar, vas a fructificar, te vas a multiplicar y vas a subyugar la tierra y vas a gobernar la tierra y vas a hacer de la tierra una tierra productiva. De hecho, la primera vez que se usa la palabra trabajo en la Biblia se usa al comienzo de la historia, cuando la Biblia dice en Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Nadie está exento al trabajo. Incluso el Hijo de Dios vino a hacer la obra que Dios le había encomendado al final de su vida. Y por eso Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que no debería sorprendernos que la palabra de Dios tenga algo que decirnos sobre el trabajo y cómo debemos de hacernos. ¿Cómo sabes que el trabajo siempre... Como sabe, el trabajo siempre se divide en dos áreas. Hay administración y hay obreros. Está el jefe y está el empleado. En Efesios capítulo 6, Pablo usa una situación económica que prevalecía en su época para ilustrar y educar cómo la gerencia y la administración debe tratar al obrero, cómo el obrero debe tratar a la gerencia y cómo Dios está observando cómo se relacionan unos con los otros. Ahora, necesito advertirle, especialmente para ustedes padres que están criando hijos hoy en día, y para ustedes jóvenes que están estudiando y se enfrentan a un mundo de una política torcida. La analogía que utiliza al principio Pablo es impactante, es incómoda. Ha hecho enojar mucha gente. Ha causado que algunas personas simplemente rechacen la Biblia en su totalidad. Y es un pasaje que la mayoría de los pastores convenientemente pasan por alto. Y quiero admitir que cuando estaba preparando esta serie, yo quería hacer lo mismo. Yo no quería tocar esta temática. Y más por el clima político en el que estamos viviendo. Pero quiero dejar algo claro. Yo no me avergüenzo de nada de lo que se encuentra en las páginas bíblicas. No tengo miedo a enseñar lo que creo que es la verdad interpretada correctamente de esta palabra. Amén. Y creo que todo este libro está inspirado, y aunque los hombres escribieron este libro, Dios fue el autor de este libro, la palabra del Señor. Y yo estoy bien claro de eso. La Biblia no se parece a ningún otro libro que haya sido escrito, y por esto hay varias razones. Número uno, es un libro celestial. Dios inspiró este libro. Número dos, Dios inspiró a hombres a escribir este libro. Los hombres lo escribieron, pero no se equivoque, Dios es el autor de este libro. También es la palabra de Dios para los hombres. No la palabra de los hombres acerca de Dios. Es la palabra de Dios para nosotros los hombres. Y también es un libro sagrado que contiene instrucciones sobre la forma en que debemos de vivir, que agradará a Dios y bendecirá a otros, y va a maximizar nuestro potencial en el Señor. Sí, todo eso se encuentra en la palabra de Dios. Y yo quiero que usted le dé un aplauso a Dios por su palabra. Ahora quiero dejar algo claro. Algo que me encanta de la palabra es que ella no evita los problemas. Ella pinta un relato de la humanidad con verrugas y todo. La Biblia es bien claro, y Dios no trató de tapar el cielo con la mano. Cuando Dios empezó a hablar y empezó a inspirar a hombres, Él usó la fragilidad de la humanidad. Él usó la debilidad del hombre, y usó todo acerca de nosotros para expresar su consejo bíblico. Yo hablaba con alguien hoy y le decía que una de las cosas que más me inspiró a la palabra y a creer en la palabra es de la forma única en que Dios insiste en contar la historia del cielo sin sujetarse a los caprichos, amén, y a los prejuicios del hombre. Cuando Cristo resucitó, si Dios quería, amén, ser un poquito más eficaz
políticamente hablando, Él no hubiese escogido mujeres como primeros testigos de la resurrección. Porque para ese entonces las mujeres no tenían voz y voto, y las mujeres no podían hablar en una corte, y el testimonio de una mujer no tenía ningún tipo de peso. Pero como Dios iba a contar su historia, no sujeta a la óptica humana, Él dijo: a mí no me importa lo que los hombres piensen, yo voy a usar mujeres para que den testimonio de mi resurrección. O dar un aplauso a Dios por eso. Así que la Biblia no esconde. La verdad es esta: solo encuentras la utopía de 2 veces en los 2 primeros capítulos y en el último capítulo de la Biblia. Así que cuando la Biblia habla de un paraíso, y cuando la Biblia habla de caminos de rosa, de calles de oro y de mar de cristal, y cuando la Biblia habla de que no habrá falta en un sol que alumbre, porque Él mismo será la lumbrera, eso solamente se encuentra en el último capítulo de la Biblia. Y cuando la Biblia habla de un paraíso, solamente se encuentra en los primeros 2 capítulos. El problema de nosotros es que, como somos gente de extremo, nos enfocamos en esos 3 capítulos y nos olvidamos que hay un medio que es mucho más grande, que hay que aprender a vivir. Oh, gloria, gloria. Dile al que está a tu lado: no te enfoques en los primeros 2 y en el último. Enfócate en todo lo demás. Dile al que está a tu lado: no te enfoques en los primeros 2 y en el último. Enfócate en todo lo demás. Porque mientras muchos tienen hambre de Apocalipsis, mientras otros tienen hambre de un paraíso, hay una vida que hay que vivir aquí. Y para eso está la palabra que te enseña cómo vivir esa vida. Ahora respiremos hondo y escuchemos las palabras que el apóstol Pablo escribió sobre el trabajo. Y luego oren por mí, para que mientras yo entro en estas aguas profundas sean útiles, incluso aumenten su confianza en la verdad de la palabra de Dios. Efesios 6, 5 al 9. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Le dije que esta expresión bíblica es un poco incómoda, y permítame decir algo desde el principio. Yo sé que esas 2 palabras, esclavos y amos, son escuchadas de manera completamente diferente dependiendo la cultura de donde usted viene y dependiendo el color de su piel. No es lo mismo hablar de esclavo y de amos a un blanco que hablar de esclavo y de amos a un negro. Y cuando usted añade la palabra obediencia, toda la terminología se vuelve aún más pesada. Y es probable que para nosotros los latinos esto no sea la verdad tan clara como lo es para nuestros hermanos afroamericanos de habla inglés. Los blancos no lucharán con estas palabras tanto como los negros. Y eso no es una cuestión de corrección bíblica. Eso es solo una cuestión de realidad emocional. Y quiero que sepan que, mientras estudiaba este mensaje y me preparaba para él, quise obviar algunas de las cosas que le estoy hablando, pero decidí incluirlas aquí, porque nosotros vamos a hablar con nuestros hijos. Y ellos están en esta temática política que está tan controversial hoy en día, en estos asuntos de derechos civiles, en estos derechos de asuntos de racismo. Y quise entrar en estas aguas porque creo que a ustedes como padres les puede bendecir. Y también creo que a nuestros hijos que están aquí, que nos van a escuchar, pues también pueden ser bendecidos. Y oro para que usted no se desanime, sino que se anime de la forma en que yo me animo cuando leo la palabra y la pongo en contexto para mi vida. Mientras lo hago, tengo en cuenta una cosa. Jesús llamó a sus discípulos esclavos y ellos correspondieron llamándole a él maestro. Eso en sí mismo nos da una idea de cómo debiéramos ver este tema
desde un punto de vista bíblico. Ahora, con eso dicho, voy a utilizar 3 palabras para tener en cuenta el poner la esclavitud en su contexto bíblico, social y cultural legítimo de ese día. Y yo quiero que ustedes apunten estas 3 palabras que les voy a dar, porque son 3 palabras importantísimas en cuanto a lo que estoy hablando. Es la palabra celebrar, es la palabra regular y es la palabra eliminar. Anote esas 3 palabras para que cuando empiece una conversación, y la tendrán ustedes con sus hijos, o ustedes entre ustedes jóvenes las tendrán. Anoten esas 3 palabras que son importantes a lo que estoy hablando: celebrar, regular, eliminar. Y la primera declaración que quiero hacer es: la Escritura nunca, diga conmigo nunca celebró la esclavitud. La Escritura nunca celebró la esclavitud. En pocas palabras, no existe una base bíblica para el racismo o el tipo de esclavitud que se practicó en este país. Y por cierto, se practica todavía en muchos lugares. Sin duda, para vergüenza de la iglesia, hubo muchos pastores y líderes cristianos y creyentes aún que trataron de defender la esclavitud desde una base bíblica. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. A los escépticos les gusta señalar a los cristianos que apoyaron la esclavitud como si eso sofocara el espíritu y el énfasis teológico del Nuevo Testamento. Sin embargo, los cristianos errados que ignoraron las enseñanzas de Cristo o ignoraron la palabra de Pablo no deberían ser proyectados sobre la iglesia como un todo. Porque todos los días nace un disparatero. ¿Me entiende? Todos los días nace un disparatero. Todos los días hay un neófito que se cree que sabe. Todos los días hay alguien que se aprende 2 o 3 textos de la Biblia y ya jura que es un teólogo. Y entonces, dentro de ese espíritu surge esta dinámica de que por mucho tiempo hubieron gente en este país, y todavía hay otra gente que se creen que subyugar, que doblegar, que esclavizar o doblegar la voluntad de alguien es algo que viene del cielo, cuando esa no es la verdad. La Biblia nunca celebró la esclavitud. Y es por eso que es importante que usted se siempre en una iglesia de carácter, en una iglesia de fundamento y en una iglesia donde la palabra se predica competentemente. Porque todos los días sale alguien por ahí que se convirtió anoche y ya quiere ser pastor mañana. ¿Pueden decir amén? Mire, entienda esto. Hay muchas cosas que están retratadas en las Escrituras, descritas en las Escrituras, permitidas en las Escrituras, que no son aprobadas por las Escrituras. Tengo que repetir eso. Hay muchas cosas que están retratadas en las Escrituras, descritas en las Escrituras, permitidas en las Escrituras, que no son aprobadas en las Escrituras. El divorcio es uno de ellos. Está en la Biblia, pero no es algo que fue aprobado por Dios. La poligamia está en la Biblia, pero nunca fue algo que fue aprobado por Dios. La esclavitud está en la Biblia, pero no fue algo que fue aprobado por Dios. Fue permitido, está retratado ahí, se vivió, pero no quiere decir que Dios estaba en el cielo aplaudiendo a un hombre que tenía cientos de mujeres, aplaudiendo a un hombre o gente que tenía gente esclava, aplaudiendo a gente que estaban dejando a sus esposas porque por cualquier cosita. Nunca esa ha sido ni será la verdad del cielo. Abra los ojos a la verdad de la palabra. Es importante comprender esto. La esclavitud en los tiempos bíblicos no tenía nada que ver con raza. No tenía nada que ver con el color de la piel de una persona. Y no estoy tratando de romantizar la esclavitud en absoluto. No estoy tratando de justificarla de ninguna forma. Yo sé que la esclavitud siempre fue y siempre será un mal de una distorsión humana. Pero lo que
Nosotros históricamente vemos como esclavitud en la antigüedad. No estoy hablando de la posera moderna de aquí de Estados Unidos. Estoy hablando de la antigüedad, amén, de los tiempos bíblicos. Lo que eso es esclavitud es muy diferente a la esclavitud de aquí. La esclavitud de aquel entonces era un patrón, un sistema económico. En los tiempos de antes no habían bancarrota. Alguien se endeudaba y no tenía con qué pagar. ¿Sabe lo que hacía? Iba donde aquel a quien le debía y le decía: mis hijos y yo, como no tenemos dinero para pagarte, pues te vamos a servir. Y era una forma en que esa gente no morían. Tenían un techo, tenían ropa, tenían comida y podían seguir viviendo. No es la esclavitud que se practicó en este país por tantos años, donde fueron y buscaron gente en sus países, los trajeron separando de sus familias y los vendieron como si fuesen una propiedad. Es algo totalmente distinto. Ninguno fue aprobado, pero hay que estar claro en la óptica. Hoy en día tenemos una sociedad que quiere cancelar todo tipo de conversación y quiere anular la historia nuestra, pretendiendo e interpretando la historia de ayer al tiempo presente. Si esa es la verdad, mira, mis viejos fueron unos abusadores. Yo no puedo juzgar el pasado con las regulaciones y con las verdades del presente. ¿A cuántos de ustedes le dieron cocotazos aquí? Levanten la mano que ustedes saben que un cocotazo, ¿verdad? Es igual en su país, cocotazo. Pues ¿a cuántos le dieron un cocotazo aquí? ¿A cuántos de ustedes le preguntaron una vez: ¿quieres ver a Dios? ¿A cuánto usted le preguntado: ¿quieres ver a Dios? Y tú dijiste: yo quiero ver a Dios. Y te agarraron por las patillas y viste a Dios. Eso es abuso. Eso es abuso. ¿A cuántos de ustedes le dijeron: vete al patio y busca la vara con la que te voy a dar? Si yo juzgo el presente mío con la óptica del ayer, hago una injusticia. Por eso cuando estamos hablando de este pasaje bíblico, aquellos que quieren negar la palabra, aquellos que quieren rechazar la palabra por la terminología de la palabra, son las mismas gente que quieren cancelar la cultura nuestra hoy, y son gente ignorante. Pastor, usted está siendo un poco político. Es que, mire, para usted poder hablar la verdad hoy en día, tiene que ser políticamente incorrecto. Porque si eres políticamente correcto, no estás diciendo la verdad, estás jugando a que la gente te aplauda. En el Nuevo Testamento existían leyes y existían reglamentos que regulaban la esclavitud y que eran revolucionarios, que no se escuchaba en las culturas de aquel entonces. Mira lo que Dios hizo: no aprobando, no celebrando, sino tratando de llegar a la raíz. Cada séptimo año se llamaba el año del jubileo. Y todo esclavo contratado tenía que ser puesto en libertad. Si un amo mataba a su esclavo, perdía su propia vida. Si afligía lesiones corporales a su esclavo, como sacarle un diente, un ojo, el esclavo debía ser liberado automáticamente. El esclavo, fuera extranjero o fuera judío, debía tener un día de reposo, de descanso durante la semana, y también participaba de la religión de la nación. Escuche esto. El tipo de esclavitud que pensamos en términos de forzar a las personas a la esclavitud, secuestrarlas y sacarlas de su propio país, alejarlos de su familia para ser esclavos por toda la vida, era una ofensa capital en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Éxodo 21:16. Asimismo, que el que robare a una persona y la vendiera y se fuera hallada en sus manos, morirá. Así que la esclavitud que se practicó en este país en el Antiguo Testamento tenía una sentencia de muerte. ¿Sabes qué? Se dieron cuenta los eruditos bíblicos que el reconocimiento en el Antiguo Testamento de que los esclavos tienen derechos legales y valor intrínseco como seres humanos fue absolutamente revolucionario en sus días. Y verás en un momento que es aún más cierto en el Nuevo Testamento. La Escritura nunca celebra la esclavitud. La Escritura nunca regula la esclavitud. Y aquí está la tercera cosa que es verdad. La Escritura da principios para eliminar la esclavitud. La causa fundamental de la esclavitud es el pecado. El pecado de la codicia, de querer que otros sirvan a sus necesidades materiales.
Es el pecado del poder. Querer controlar a otras personas. La misma discriminación es el síntoma. El racismo es el problema. Sentir que una raza es inferior a otra, es superior. Al final del día, la solución para la eliminación no es legislación, sino transformación. Así que todos ustedes jóvenes que están aquí y ustedes adultos que pretenden y piensan que la política es la solución al problema que aflige nuestra sociedad, yo vengo a decirle a ustedes, sí, como buenos ciudadanos nosotros debemos de participar en el fórum político. Y sí, como buenos ciudadanos debemos de ser responsables. Por eso voy a decir esto entre comillas. Si usted usted que se le está ofreciendo la oportunidad de vacunarse para mitigar los efectos de esta pandemia, mire, deje de estar buscando razones para no vacunarse. Esos son gente disparateras que andan por ahí diciendo cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Si usted se quiere vacunar, vacúnese. De la misma manera que alguien se vacuna para el polio, de la misma manera que alguien se vacuna para falfayota o para sarampión, eso es una vacuna más. Así que si usted quiere vacunarse, vacúnese, pero no use la Biblia para meterle miedo a la gente que no pueden vacunarse. Ese principio es el mismo disparate que mantuvo gente en este país esclava y usando la Biblia para justificar ese pecado. Salgamos de ese sistema ya y vayamos a la verdad de la palabra y aprendamos la verdad de la palabra. Seamos buenos ciudadanos. Pero entienda esto, Biden no va a hacer nada por el problema del racismo en este país. Si Trump vuelve, él no va a hacer nada por el racismo en este país. Lo que va a hacer algo por el racismo en este país es que Cristo llegue al corazón del hombre perdido y rompa las cadenas y la sangre de Cristo los limpie de todo pecado. Eso es la solución. Hay principios en las Escrituras que fueron sembrados en la sociedad y que eventualmente condujeron al movimiento de la abolición o la eliminación de la esclavitud. Mire, algunas personas dicen que Jesús nunca se refirió a la esclavitud. Y estoy en desacuerdo completo. No fue Jesús el que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No fue Jesús el que dijo eso. No puedes esclavizar a alguien, amén, si lo amas con todo el corazón. El siguiente pasaje muestra que esta no es la única vez que Pablo se refirió a esclavos y amos. Dijo algunas cosas que le volaron la cabeza a mucha gente. Colosenses 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Cristo le voló la cabeza a la gente de ese entonces. Pablo le voló la cabeza, le está diciendo, ¿tú te crees que tú eres mejor? Tú eres esclavo también. Así que ten cuidado con lo que haces a quien te sirve, porque tú tienes uno a quien tú le sirves, y lo que tú le haces a quien te sirve, él te puede hacer a ti y aún peor. Declaró que los esclavos y amos cristianos son hermanos. Mira lo que Pablo dijo en Timoteo 6:2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Cómo podría un hermano querer ser el dueño de otro hermano? Pablo denuncia específicamente el tipo de esclavitud de compra y venta y secuestro de esclavos que se practicaba en este país. Nunca la fe cristiana justificó eso. Incluso en 1 Timoteo 1:10, la versión nueva internacional dice, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos. Así que cuando Pablo está hablando de pecado, incluye a aquella gente que subyugaban a otros. Por lo tanto, no debería sorprenderle que haya un solo sistema de creencia y una fe religiosa que históricamente fomentó la idea de que la esclavitud era absolutamente mala, y es el cristianismo. So for all you young people who have friends that question your faith, don't let it surprise you that Christianity
is the only faith-based religion in this world that speaks out loudly against slavery. Mire, y esto es historia. El cristianismo abolió con éxito la esclavitud, no una vez, sino 2 veces. En la antigüedad tardía abolió la esclavitud. La iglesia nueva testamentaria peleó para abolir la esclavitud y la abolió. Y nuevamente en los 1800 abolió la esclavitud, siendo parte de un esfuerzo en este país, dirigido por creyentes conservadores que dijeron, esto está mal. Y estuvieron dispuestos a ser parte de una guerra civil que trajo unos derechos a aquellos que antes no tenían derecho. Y nunca en la historia ha habido esfuerzo más grande para eliminar el racismo y la discriminación como el que ha habido en este país. Inclusive cuando se desarrolló el movimiento de los derechos civiles, que por si acaso usted se lo olvidó, fue dirigido por un predicador evangélico. Con eso dicho, examinemos brevemente cómo Pablo entonces usa el arreglo económico de la esclavitud como una forma de ilustrar cómo la administración y el obrero deberían relacionarse entre sí en la fuerza laboral. Porque al fin del día de eso se está tratando. Quise hacer esta ilustración o esta introducción breve para todos aquellos que pretenden leer la palabra y llevarla a un lugar que se sujeta a los caprichos y a los complejos y a los traumas de ellos. Pero no se equivoque, lo que Pablo está haciendo aquí está hablando de un esfuerzo, una conducta y unas acciones que deben de acompañar tanto el que es jefe como el que es empleado, tanto el que es empresario como el que funciona para un empresario. Y lo primero que Pablo dice es, si tú trabajas, y esto es para todos los que están trabajando aquí, si tú trabajas o si tú rindes algún servicio a alguien, tu respuesta debe ser una respuesta piadosa. Ten en cuenta que no estoy comparando una persona que trabaja hoy con un esclavo de los tiempos pasados. Pero hay principios que se pueden sacar de la relación económica entre un esclavo y un amo que ya hemos explicado de antemano. Hoy tenemos uniones que abogan por los derechos de los empleados que se sienten que están siendo tratados injustamente. Hoy tenemos lacaos de parte de los empresarios que se sienten que los empleados no le están dando a ellos su obra de acuerdo a cómo ha sido contratada. Y me preocupa que hay muchos cristianos, que se olvidan que son cristianos en su esfuerzo de trabajo y actúan y obran y se comportan igual que los que no tienen a Cristo. Creyentes que se comportan, y mire lo que dice la Biblia. Esa palabra siervo, sustitúyela y pon empleado. Empleado, obedece a tus jefes con temor y temblor y con sencillez de corazón, como a Cristo. No lo hagas porque Él te está viendo y como Él te ve, quieres hacer las cosas por lamberle el ojo a Él o a ella, sino hazlo de corazón, como que lo haces para Dios, sirviendo de buena voluntad como a Dios y no a los hombres. Recuerda que Pablo se está dirigiendo específicamente a los cristianos. Y yo voy a decir algo que si no le vuela la cabeza a usted, debiera volarle la cabeza. Si el cristianismo del siglo XXI va a ser un cristianismo funcional, debería serlo en tus lugares de trabajo.
Si el cristianismo del siglo XXI va a ser un cristianismo funcional, debería hacerlo en el lugar donde ustedes trabajan, donde ustedes se desenvuelven. Porque hubo un tiempo que nosotros nos paramos en la esquina a dar tratado. Hubo un tiempo que nos paramos en las esquinas con nuestros autopalantes para hablar. Pero por todas las regulaciones que hay del avance cultural, ya esas cosas no se ven como se habían antes. Y muchas veces, muchos de nosotros vivimos en campo y nos criamos en campo donde era fácil ir a la casa del hermano, ir a la casa del hermano, del vecino y compartir con ellos. Y la sociedad ha cambiado tanto que ni conocemos nuestros vecinos casi. Entonces, ¿dónde vamos a hablar de Cristo? ¿Dónde vamos a testificar de Cristo? ¿Dónde vamos a dar el tratado que hay que dar? ¿Dónde vamos a pararnos para hablar con un autopalante para que oigan el mensaje de la fe? En el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú ejerces tu comercio, en el lugar de comercio. Es ahí donde tú tienes que brillar, en el sitio donde estás. Y Pablo está diciendo, si vas a servirle a Dios y vas a honrar a Dios, tienes que hacerlo en el lugar. ¿Sabe por qué? Funciona y debería funcionar porque al final del día Dios está trabajando en nosotros y nosotros estamos trabajando para Él. Tú no trabajas para la empresa que tú trabajas. Parece redundancia, ¿verdad? Pero tú no trabajas para el lugar que te emplea a ti. Tu cheque, tu dinero no viene del lugar donde te contrataron para trabajar. Quien suple para ti es el Dios del cielo. Tú lo representas a Él. Tú representas al Dios del cielo. Y es muy interesante notar que Pablo está describiendo cómo cada empleado debe trabajar en cualquier trabajo, porque en realidad no solo estamos trabajando, sino que también estamos adorando y testificando. Donde quiera que tú estás adorando y testificando. Su trabajo y cómo lo hace es un acto de adoración al Dios, porque realmente estás trabajando para Dios. Es una óptica que tienes que cambiar. Tú no puedes seguir viviendo como aquellos que no tienen a Cristo. Y tú no puedes seguir viviendo como aquellos que se creen que pueden ser una cosa en la iglesia y otra cosa allá afuera. Que aquí pueden vestir de santo y allá deben de vestir de mundano. No, tú tienes que ser el mismo aquí y allá afuera. Y tienes que dar testimonio para eso. Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí a este país, a este estado. Y vine a trabajar aquí y entré en una empresa que es bastante corrupta la empresa. Y cuando estaba hablando con el que el que quería contratarme, él me dijo, supe que eres cristiano. Y yo dije, sí. Me dijo, y supe que eres ministro también. Y yo dije, sí. Y él se sonrió conmigo porque él dijo, veremos. Y yo dije, ¿cómo que veremos? Y él dijo, veremos. Y yo no entendía qué era lo que él me decía con veremos. We'll see. And have you ever had somebody talk to you and they have this smirk like they're mocking you somehow? Como que se están burlando de ti. So él me estaba mirando y como que se estaba burlando de mí. Yo me fui a trabajar. Y me fui a hacer lo mío. Y ¿sabe qué? Dios empezó a bendecirme. Y Dios empezó a prosperarme. Y ese primer año que empecé a trabajar, pues ya cuando estaba llegando cerca de fin de año, estaba en competencia para ser el empleado, el vendedor, el empleado del año. Y el premio para el empleado del año, el vendedor del año, eran $20,000 y unas vacaciones pagas para donde yo quisiera. Y llegué al último día y yo estaba en competencia con un hijo del diablo, sin escrúpulos ninguno. Ese hombre te vendía una paja y te hacía ver que esa paja era divina, aunque era una paja. Y el último día, que era el último día antes de cerrar el ciclo del año, determinaba si él ganaba o yo ganaba. ¿Y qué sucedió? Él vendió su producto, que es lo que tenía que vender. Ahora yo tenía que vender. Y tenía que venderlo en un poquito más para yo poder ganar, porque estábamos en empate en cuanto a números. Él vendió muy bien y ahora yo tenía que vender. Y para yo ganar yo tenía que no solamente venderlo, sino que vender el producto máximo. Y como él no estaba muy contento
porque se sintió un poquito amenazado por mí. Cuando me presentan la pareja que voy a venderle, la gerencia estaba un poco alineada y querían que él fuera el que ganara. Porque yo representaba todo lo que ellos no querían en un vendedor. Y él representaba todo. Él salía después del trabajo a emborracharse con la gerencia. Él era un mujeriego. ¿Qué no hacía él para congraciarse? Y yo constantemente, cuando el jefe se ponía un poco terco conmigo porque yo no hacía lo que él quería, yo le decía al jefe: tú no eres mi amigo. Yo no estoy aquí por ti, yo estoy aquí porque Dios me dio este trabajo y yo hago lo que Dios quiere que yo haga en este trabajo. Y el jefe pues quería votarme, pero como yo era un buen vendedor, yo producía. Pues ese día, cuando me dieron la pareja, se pusieron de acuerdo y me dieron una pareja que desde el momento que me la dieron fue un conflicto. Me dieron una pareja de abogados que eran homosexuales los dos. Y fue un conflicto porque desde que sentaron a la mesa estaban con sus cosas que francamente yo estaba incómodo. Y yo le había dicho a la gerente: por favor, cuando me pongas a vender con alguien, no me ponga a vender con gente que me ofenden. Pero la gerencia quiso probarme y me pusieron a esta parejita al frente. Y para colmo viene el vendedor, hijo del diablo. Y usted dice: pastor, ¿por qué usted llama hijo del diablo? Porque era un hijo del diablo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Vamos a estar claros en esto, ¿verdad? Pues este hijo del diablo vino y me pasó por el lado rápido que me senté. Sabía que ya yo estaba incómodo. Sabía que tenía una pareja que era un poco retante. Y cuando se me pasa por la me dice: ¿cómo está, reverendo? Y se abrió una ventana ahí y se fue. Y los que estaban sentados me dijeron: ¿usted es reverendo? ¿Usted es ministro? Y yo dije: sí. ¿Y a qué iglesia tú vas? Y yo: bueno, yo soy evangélico. Pero ¿evangélico de qué? Y parece que ellos conocían bastante. Y yo le dije: yo soy evangélico de carácter pentecostal. Oso, tú eres fundamentalista. Y yo entendí lo que ellos estaban diciendo y dije: ya, sí, dentro del concepto, lo que tú quieres explicar, sí, yo soy medio fundamentalista. Entonces ¿tú crees en el cielo? Y yo: sí, yo creo que hay un cielo. Y los que aceptan a Cristo como Salvador van para el cielo. ¿Tú crees que hay un infierno? Y yo: sí. Y los que rechazan a Cristo son condenados eternamente al infierno. ¿Y tú crees que nosotros estamos en pecado? Y yo: sí, yo creo que ustedes están en pecado. ¿Y tú crees que nosotros nos vamos a ir para el infierno? Y yo: si no se arrepienten y cambian de vida, sí, ustedes van para el infierno. Y yo le dije: ¿podemos empezar ahora nuestra conversación para ver si quieren comprarme? Y me dijo: molestos, sí, explícanos el producto. Y yo le expliqué el producto. Cuando vino el gerente a sentarse a la mesa, vino y todo el mundo estaba esperando a ver qué iba a pasar. Y hasta cierto punto había un espíritu de burla. Porque para ellos era una diversión verme a mí sudar la gota gorda, porque le tengo que ser franco, yo quería los 20,000 pesos. Yo quería las vacaciones. Y más que eso, le puedo decir algo que tiene que ver con orgullo personal. Yo quería ganar al diablo con los 20,000 pesos. Yo quería ganarle a ese hijo del diablo. Yo era capaz yo estaba a punto de decirle: Dios, déjame ganar, y le doy los 20,000 pesos al hijo del diablo, pero déjame ganar. Yo lo que quería era ganar. Y cuando viene el gerente y se sienta a la mesa y había un espíritu de burla, y el gerente pues sabía que aquí está el precio, y le dio el precio máximo del producto nuestro, que era ridículo. Ellos me miraron a mí y dijeron: Agustín, ¿qué tú crees de este producto? ¿Debemos de comprarlo? ¿Sí o no? Y el gerente mío los miró a ellos como de una forma burlona y dice: pues ustedes son abogados, que ustedes están preguntándole a Agustín si deben de comprarlo o no. Y ellos miraron al jefe y dice: este hombre nos dijo que estamos en pecado. Él nos dijo que nos vamos para el infierno si no nos arrepentimos. Y él nos dijo que nuestro estilo de vida era abominable a Dios. Este hombre no compromete sus principios.
A gente así es que nosotros le creemos. Agustín, ¿qué tú crees? Si ustedes compran esto, yo gano $20,000 hoy. Así le dije. Si ustedes compran esto, yo gano $20,000. Y usted ven a aquel hijo del diablo que está allí, yo le voy a sacar la lengua. Y ellos le dijeron al gerente, Agustín ganó esta competencia. ¿Dónde firmamos? Cuando el mundo no está buscando más gente ficticia. El mundo está buscando gente que lo que profesan es lo que viven. Y no podemos escondernos ante la verdad que bendice nuestra vida donde quiera que nosotros estemos. Su trabajo, como usted lo hace, es un acto de adoración. Porque usted está adorando a Dios. Es un testimonio a gente que te están observando. Es un testimonio a gente que están mirando lo que tú haces y cómo tú lo haces. Y por eso debemos recordar que cuando trabajamos, estamos bajo los ojos de Dios. Y deberíamos hacerlo haciendo la voluntad de Dios y siempre para la gloria de Dios. Mire cómo dice Efesios 5. Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Con sencillez significa literalmente generosamente. Que lo que vas a hacer, hazlo de corazón y hazlo con amplitud. Que tu jefe, cuando te vea, no vea un aborrecido de la vida. Los que son de mis tiempos se van a acordar de esto. ¿Se acuerdan del anuncio de Dunkin' Donuts? Cuando el hombre se levantaba por la mañana, time to make the donuts. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Levante la mano. Que muchos embusteros hay aquí. Porque saben que tienen más de 40 años y no quieren levantar la mano. Y después el hombre decía, I made the donuts. Hay muchos cristianos que entran a su lugar de empleo, ejercen su labor diario. Y cuando los que no conocen a Cristo lo ven haciendo lo que están haciendo, no ven un cristiano, ven un aborrecido de la vida. No ven un cristiano, ven un amargado. No ven un cristiano, ven una persona que está en rebeldía. Por eso es que la Biblia está diciendo que si tú vas a trabajar, si tú vas a funcionar, hazlo de tal manera que cuando el mundo te vea, vea a Cristo a través de ti, te vea adorando a Dios como debes de adorarlo. Hoy yo me imagino que los jefes de aquel entonces dijeron, sí, háblale más, háblale más. Porque hay gente que cuando oyen que se le está hablando a alguien y le cae a alguien, se ponen contentos hasta que les toca a ellos. Y Pablo dijo, le hablé a los empleados. Les voy a hablar a los que son jefes aquí. Él les dice a ellos, relaciónense de una manera amable. Miren lo que dice, y vosotros jefes, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Pablo viró el contexto al revés. Lo mismo que hizo Cristo cuando dijo que ame a tu prójimo. Pablo dijo, déjate de este tejemeneje de creer que tú eres mejor por el color de tu piel, que tú eres mejor por el título que tú tienes, que tú eres mejor por la educación que tú tienes. Dios no hace acepción de persona. Aquí en el Señor no estoy yo, están los líderes y están aquellos. No, aquí en el Señor somos todos. Yo me tengo que convertir en un puente que permite que los que están allá puedan llegar aquí también. Y que permite que los que estamos aquí podamos llegar donde ustedes. Dios nos llamó a eso a nosotros. Ahora, tengo que decirle esto entre comillas, porque sé que le estoy hablando a una gran mayoría de latinos aquí. Obviamente si me están viendo por allá no están traduciendo, así que los que me están oyendo son gente latina. Nosotros los hispanos tenemos que tener algo en cuenta. Que la mayor parte, y si no todos nosotros latinos, venimos de un contexto cultural de monarquía. Estoy hablando historia, estoy hablando, amén, tradición. Nosotros latinos venimos de un contexto tradicional de monarquía, donde teníamos reyes, donde teníamos emperadores que gobernaban sobre el pueblo, y estaba el pueblo, los emperadores, los senadores, y estaban los peasants, los sirvientes. Y nosotros los latinos venimos de ese contexto, y aunque la juventud de nuestros días no fue expuesto a eso, pero de una manera sutil todavía está engranado en nuestra cultura. Por ejemplo, nosotros los puertorriqueños, nosotros vemos a tío, vemos a tía, vemos a abuelo, vemos a abuela, vemos a mami, a papá.
bendición mami, bendición papi, bendición abuela, bendición abuelo, bendición tío. Eso viene de ese contexto donde miramos a los que están aquí y pretendemos que ellos pueden bendecirnos. ¿Y sabe lo ridículo que es eso? Usted ve a un tío que siempre está así. Y cuando tú lo ves, bendición tío, te bendigo hijo. ¿Qué me va a bendecir un tío borracho a mí? ¿Qué me va a bendecir una tía a mí que se pasa mascando tabaco todo el día? Pero venimos de ese contexto de monarquía donde tenemos gente que están sobre nosotros por toda la vida y hasta cierto punto de una manera subliminal, de una manera cultural, todavía se ve en nuestro entorno. ¿Y qué es lo que pasa? Nos convertimos, venimos a la iglesia, nos ponemos una corbata, ¿verdad? Amén, Fernán. Nos ponemos tenis que no nos poníamos allá. Y nos arreglamos, nos acicalamos. Y nos ven y nos promueven. Y nos dan un título. Y por eso, ¿quiere que le diga algo? Y esto lo puedo decir yo nada más. Usted un blanco no puede decir esto. Nosotros los latinos, en su gran mayoría, somos los peores jefes. Porque como venimos de un contexto cultural de monarquía, si no tenemos cuidado cuando nos ponen de jefe, queremos subyugar, queremos doblegar al que nos sirve. Y por eso usted ve en la iglesia mucha gente funcionando en liderazgo, tratando con menosprecio y tratando con desprecio a aquellos que están debajo de ellos. Tenga cuidado con esa actitud, tenga cuidado con ese comportamiento, porque en el Señor no hay esclavo, no hay libre, en el Señor no hay grande, no hay pequeño, en el Señor todos somos iguales, no importa el título que usted tenga. Por eso yo le doy gracias a Dios que ya hemos dejado ese tiempo donde los pastores se sentaban en el altar y estábamos sentados así como los pavos reales y la gente allá. No, tenemos que ir a ese lugar donde nos vemos por quienes somos. Somos siervos de Dios. Y si yo tengo el privilegio de supervisar a alguien, si yo tengo el privilegio de tener una empresa, si yo tengo el privilegio de tener un negocio y tener empleados que trabajan para mí, pues yo no puedo acercarme a ese negocio, a esa empresa, a ese sistema económico pensando que yo soy mejor. Yo tengo que acercarme sabiendo que hay uno que está sobre mí, que es el dueño y señor del oro y la plata, es el que bendice mi vida. Y yo tengo que amar a mi hermano y a mi hermana. Dele ese aplauso a Dios. ¿Y cuál es el pensamiento que reconcilia esto? Es el pensamiento final de Pablo en este capítulo, donde dice en el verso 8: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre o sea siervo. A esto yo llamo una recompensa de forma generosa. Tú vas a ser generoso en tu proceder como empleado y tú vas a ser generoso en tu proceder como empresario. Porque al fin del día tú estás sembrando para cosechar. Y si estás sembrando para cosechar, yo me imagino que la siembra tuya va dirigida al Dios del cielo. Y tú lo que quieres es que Dios te bendiga. Usted no sabe cuántas veces yo tuve que pararme firme y decir: yo le sirvo a Dios, no al hombre. Usted no sabe cuántas veces yo tuve que pararme en el lado de integridad. Porque me correspondía decir: yo soy de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo es: si tú eres de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? No importa en la esfera socioeconómica que tú funcionas, no importa el nivel de empresario que tú seas o no seas, quién tú eres es definido por tu alabanza y tu adoración a Dios. Quién tú eres es definido por el concepto que tú tengas de Dios en tu vida. Y entonces tú te acercas a eso que tú haces sabiendo que no es para el hombre, es para Dios. Lo que tú haces, tú no lo haces porque merezca o no merezca, tú lo haces porque tú estás adorando a Dios. Entonces tu postura debe ser: Señor, te agrada
esto que estoy haciendo por este. Señor, te agrado esto que estoy haciendo por aquella. Te agrada este comportamiento. Por eso yo creo que, mire, los mejores empleados deberán ser cristianos. Si en una empresa hay 200 empleados y uno de ellos cristiano, ese uno debería ser el mejor empleado de todos. Usted que es empleado, usted debe ser el primero que llega y el último que se va. No el último que llega y el primero que se va. Si usted es jefe, usted no debe ser el menos que paga, usted debe ser el más que paga. Porque al fin del día, ¿a quién tú estás agradando? ¿A quién tú le estás sirviendo? Pero hoy nosotros hemos abrazado una postura mundana donde sálvese quien pueda. Yo bendigo. ¿Quiénes estaban aquí trabajando ayer por el día ayudando con la electricidad? Yo sé que estaba Peña, ponte de pie, Peña. ¿Quién más vino? Oscar, tú estabas aquí, ¿verdad? ¿Quién más vino a trabajar ayer a ayudar con la electricidad que había que hacer? Ponte de pie, Oscar. ¿Quién más vino a ayudar? Dios te bendiga, Gustavo. Habían gente aquí que estaban trabajando afuera para misiones. ¿Cuántos estaban trabajando aquí ayer para misiones? Pónganse de pie los que estaban ayudando aquí. Hasta muchachos limpiando carros allá afuera. Pónganse de pie los que estuvieron trabajando aquí ayer. Den un aplauso a esta gente que vinieron aquí a trabajar ayer. Hoy en día se ha metido un espíritu en la iglesia. Y cuando digo la iglesia universal, donde hasta para servirle a Dios en la casa donde Dios te ha puesto, tienes que negociar precio. Porque esto también es un negocio. Yo me acuerdo cuando había un dealer de carro aquí al lado y yo pedí que por favor nos diera el espacio que necesitamos para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Porque había un día que él quería hacer una fiesta ahí afuera con música mundana y con bebida. Y yo le dije, por favor no hagas eso, esto es una iglesia aquí. Y yo sé que tú estás alquilando ese lado de allá, pero nos vas a hacer lucir, Mari, para aquí. Y el individuo, cristiano él, me dijo, pastor, usted encárguese de su negocio y yo me encargo del mío, porque lo suyo es un negocio igual que el mío, y no confunda las cosas. Porque la gente hoy en día ve esto. Y lo que tiene que entender usted es que si usted es cristiano, Jorge, tú tienes tu empresa ahora, ¿verdad? Órale a Dios de tal manera que te bendiga, que tú puedas ser el que contrata a otros pintores y seas el mejor que le paga a todos ellos. Órale a Dios que Dios te use para que la otra gente diga, ese muchacho que es cristiano, fíjate, tiene su propio negocio y es el mejor que paga. Y trátalos bien. Dile, Dios bendíceme para yo bendecir. Tú trabajas para otro empleado, ¿verdad? Para otro empleador. Órale a Dios siempre y dice, Señor, que yo sea el mejor empleado. Que cuando me vean a mí como la persona más responsable, más seria, más honesta en todo lo que yo estoy haciendo. Y cuando ese empleador diga, quiero contratar a alguien, diga, yo quiero contratar a los otros cristianos como él. De eso es lo que Pablo está hablando. Pero pastores, que cuando uno se porta bien, uno hace las cosas bien, no te agradecen. Cuando tú haces las cosas bien, pastor, se aprovechan de ti, se burlan de ti. Cuando tú haces las cosas bien, pastor, abusan de ti. Esto es lo que dice Dios, mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y yo soy tu recompensa. Yo soy tu recompensa. Yo he aprendido que cuando yo le creo a Dios y yo creo a su palabra, lo que yo pierdo en esta mano, Dios me lo da doble en esta mano. Porque lo que yo hago, yo no lo hago para agradar a los hombres. Yo lo hago para agradar a Dios. Hay algo increíble que Dios va a hacer con esta casa. Yo no sé si usted lo cree. Hay algo increíble. Esta mañana a las 9 de la mañana la iglesia estaba bien linda. A las 11:30 mire, esto estaba lleno. Y hoy, con todas las tormentas que han habido y todo esto aquí queriendo temblar, mire qué lindo está esto aquí. Ya nosotros, si cerramos los otros 2 cultos, no tenemos espacio para toda la gente que ha llegado.
Pero esto es lo que Dios me está diciendo. Yo voy a hacer algo tan grande en esta casa que el mundo va a tomar nota de lo que yo voy a hacer en esta casa con la cosecha. Es increíble lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero lo que Dios va a hacer está sujeto a tu adoración. Lo que Dios va a hacer está sujeto a tu alabanza. ¿Qué tipo de adorador vas a ser tú? Y por eso Dios nos está hablando de esta temática, donde nos dice, como cantaban nuestros viejos: brilla en el sitio donde estás. Eres jefe, brilla como jefe. Eres empleado, brilla como empleado. Estás jubilado, brilla como una persona jubilada, alegre de la bendición que Dios te da de estar en tu casa y que tus vecinos te vean no como el viejo amargado porque ya no tiene que hacer, sino que te vean como el viejito y la viejita alegre que ha vivido una vida honrando a Dios. Brilla en el sitio donde está, porque al fin del día quien te paga a ti, José, es Dios. Quien te paga a ti, amén, Eliezer, es Dios. Quien te pagará a ti y bendecirá a tu empresa, Jorge, es Dios. El que se encarga es Dios. Amaro está aquí, ¿verdad? Ese eres tú, Amaro. No, Aarón. Yo te cambié el nombre ya, ¿verdad? Él es Aarón y tú eres Amaro. Amaro, te voy a decir algo. Que cuando tú grabes y produzcas y Dios te bendiga y Dios te eleve y llegue alguien a ti y diga: me gusta tu música, me gusta tu expresión artística, y tú lo ves que se está yendo y no puede consumir el producto tuyo porque no tiene capital para consumirlo, que tengas suficiente discernimiento para ver que eso que tú produces se lo debes a Dios y el que te paga es Dios, y decirle: tenga, le quiero regalar esto porque esto me lo dio Dios. Que así sea con cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen sueños empresariales aquí? Levanta los que tienen sueños de tener su propio negocio algún día, de vender casas, de vender un producto, de abrir una escuela algún día. ¿Cuántos tienen sueños aquí que le digan a Dios: Dios, lo que yo haga y lo que yo logre será un testimonio de mi alabanza a ti, en la forma en que me comporto y en la forma en cómo trato? Yo te invito a estar de pie si quieres hacer esa oración conmigo.